Dios les bendiga. ¿Cómo estamos aquí? Una vez más nos encontramos para retomar el quinto mensaje de la serie Celebremos la fiesta. Como ya hemos estado viendo en otras ocasiones, llevamos cinco temas maravillosos acerca de celebrar la fiesta. ¿Cuáles temas llevamos? Existe una sentencia de muerte universal. Todos hemos pecado y todos necesitamos un Salvador, porque todos pecamos. Eh, todo mundo pecamos. La otra es que Dios protege a sus escogidos. El segundo tema. El tercer tema dice la forma en que Dios salva al ser humano y nos establece una manera en que Dios salva al ser humano. El cuarto tema nos dice los requisitos que debe tener el cordero o poseer el cordero. El quinto tema que hoy vamos a estar viendo dice este cordero tiene que gustar la muerte por todos. Y para esto, pues como sabemos ya, estamos basados en 1 Corintios 5, 7 y 8 como tema principal y el texto principal, el texto áureo de esta predicación, donde Pablo nos dice que el Cordero Pascual ya fue sacrificado, el cual es Jesucristo. Y Él nos invita a celebrar la fiesta. Ahora vamos a remitirnos hacia el texto de Éxodo, capítulo 12, versículo 6, como texto base para este subtema que ya dijimos, se llama este cordero tiene que gustar la muerte por todos. Y para esto vamos a irnos a Éxodo, capítulo 12, versículo 6. Y como siempre, le vamos a invitar ahora a seguirnos con la palabra, sea donde la tenga, ya sea física o por algún medio digital. Dice así la palabra. Y lo guardaréis, hablando del cordero, hasta el día 14 de este mes, del mes de Abib, y lo inmolaréis toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Entre las dos tardes. Este era el momento en que debía ser sacrificado el cordero en el mes 14 del mes de Abib, que ese día marca el inicio de un calendario religioso y una nueva vida para Israel. Este versículo nos revela, nos dice que todos requerimos de un Salvador. No importa si eres de la religión que sea, no importa si tú crees que eres bueno o no, todo mundo requiere un Salvador. Y este Salvador que el Señor nos revela que necesitamos, que requerimos, necesita morir. Tenía que morir para poder pagar el precio. Y ya que la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir y alguien que no tuviese mancha, ni arruga, ni nada semejanza, sin contaminación, un cordero seleccionado, un cordero elegido que podía sustituir al que debía morir. Así es como iniciamos esta charla. Todos necesitamos a un cordero. Todos necesitamos un Salvador, alguien que muera por nosotros. El cordero pascual fue guardado para ser inmolado entre las dos tardes. Y esto nos remite hasta ver a Jesús. Porque recuerden que el Cordero Pascual que fue sacrificado en Éxodo 14 como primera Pascua, era un tipo de una figura, de una realidad, que tenía que ser cumplida en el Nuevo Testamento. Este Cordero era figura y tipo de la realidad de Cristo Jesús. Y yo quisiera invitarles a leer Mateo 27, 45. Mateo 27, 45. Vamos a buscar el texto, igual le invitamos a leerle, como siempre lo hacemos. Y ahí en Mateo 27, 45 se nos revela en qué momento Cristo fue sacrificado. Fue sacrificado el mero 14, el día de la Pascua, entre las dos tardes. Y para esto seguimos leyendo. Dice así: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra
hasta la hora novena, cuando el Señor fue crucificado. La hora sexta, acuérdense que la hora para ellos comenzaba a las 6 de la mañana. A las 9 de la mañana era la tercera, a las 12 eran las 12 del día. Y el Señor hasta la hora novena, así que de las 12 a las 12 del día, la hora sexta, la hora novena eran las 3 de la tarde. El Señor fue sacrificado entre las 12 del día y las 3 de la tarde, entre las dos tardes. Ahí en medio de las dos tardes, el Señor Jesucristo fue sacrificado, dando cumplimiento al cordero que tenía que ser inmolado. Como ya lo hemos dicho en anteriores videos, que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él era y Él es el Cordero que quita el pecado del mundo hasta el día de hoy. Y Él murió como Cordero entre las dos tardes. Él así quiso morir, Él así murió. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no hubiese muerto? Quiero que sepa algo, que así como en Adán todos mueren, en Jesús todos somos vivificados. Si Él no hubiese muerto, no habría esperanza para nosotros. Él tuvo que nacer. Él tuvo que vivir como humano. Nació como humano, vivió como humano, porque Él era el Hijo del Hombre. Aunque era Hijo de Dios, era el Hijo del Hombre. Por un lado era Dios y por otro lado era un ser humano. Esa dualidad, esa doble naturaleza de Jesús, que estaban unidas en un cuerpo, nos llevó a salvarnos. Nadie podía salvarnos más que Jesús. Solamente Él podía librarnos de todo pecado y de toda maldad, porque Él, como Cordero escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo, tenía la capacidad de hacerlo. Dice la Biblia en Isaías 53 que Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros y llevó nuestras iniquidades y las enfermedades. Cuando Él va a la cruz del Calvario, Dios carga en Él el pecado de todos nosotros. Cuando Él está en la cruz del Calvario, lanzó un grito que dijo, Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento, en las horas de tinieblas, desde las 12 a las 3 de la tarde, las más densas tinieblas cayeron sobre Jesús. El que era amado por el Padre se hizo aborrecible. La más grande angustia no fueron los clavos. La más grande angustia no fue la tortura a que fue sometido. Lo que más grande tortura fue en ese momento que la comunión con el Padre se perdió. En ese momento el que era bendito se hizo maldito por nosotros. En ese momento el Hijo de Dios está cargando todas las maldiciones que el hombre había llevado hasta entonces. En ese momento Dios estaba poniendo sobre él las manos y la culpa de cada uno de nosotros, poniéndola sobre Jesús. Ahora mismo Jehová cargó en Él y todo eso se vació ahora en Jesús. Esa es la verdad. Él llevó todo eso hace 2000 años, aún antes que nosotros pecásemos, aún antes que hubiésemos nacido. Los del Antiguo Testamento veían a futuro, en la Pascua. Nosotros volteamos hacia atrás en el tiempo, porque para Dios no existe el tiempo. Para Dios solo existe el continuo presente. Y Dios ahora, por la fe de aquellos israelitas, tomaba en cuenta eso para después seguir, trabajando con eso. Dios tomó en cuenta eso. En fe hacia el futuro, Dios estaba cumpliendo, dando cumplimiento a ellos por fe. Hoy nosotros volteamos hacia atrás por fe, igual que ellos, en aquellos en lo que se iba a realizar en el futuro y nosotros en lo que ya está realizado. Ambos confiamos en lo que Dios proveyó. Poner las manos sobre el Cordero. Ahora es tiempo de poner tus manos sobre el Cordero. Esto significa poner tus cargas sobre Jesús,
pon tus cargas, tu pecado. El pecado no es, el pecado es la naturaleza que te hace pecar. Y los pecados son las obras como resultado de haber desobedecido a Dios. Oh, Dios te invita a poner tu fe en Jesús. Hoy pon tus manos, por así decirlo, de manera figurada, y carga sobre él tus pecados. Ahora confía en ese sacrificio y dile a Jesús, Señor, al Padre, Señor, en Jesús he sido perdonado. Yo pongo hoy a mi cordero delante de ti. La sangre derramada en la cruz del Calvario me limpia de todo pecado y de toda maldad. Escúcheme esto. Éxodo 12. Ahí contemplamos y vemos que moría un cordero o moría el primogénito. Israel no tenía opciones. O sacrificaba un cordero y lo ofrecía al Señor o iba a morir su primogénito. Hoy no tenemos ninguna otra opción. O muero yo y soy condenado yo al infierno en la muerte espiritual. En aquel tiempo era física, hoy es espiritual. O muero yo o acepto la muerte de Jesús. Él murió. Hoy celebramos la Pascua. Hoy estamos, los que creemos en Jesús, estamos celebrando la muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy aceptamos la sangre derramada. Hoy confiamos no en nuestros méritos, porque sino en la sangre preciosa de Jesús derramada. Y cuando oramos al Padre y vamos al Padre, vamos basados en esa sangre que fue derramada. La sangre de Jesús limpia de todo pecado. Cuando el Señor Jesús muere, la sangre derramada en el propiciatorio nos permite acercarnos confiadamente a su trono, a orar confiadamente, porque la sangre es la que Dios está viendo. Dios no está viendo tus obras. Dios no está viendo si has hecho mal o has hecho bien. Dios está viendo si tú tienes la sangre y la sangre te ha limpiado. Si la sangre te ha limpiado, bendito seas. Si no te ha limpiado aún, es tiempo ahora de decirle, Señor, límpiame de todo pecado, de toda maldad. Que te limpie de pecado, de tu interior, de tu tendencia. No hay forma de escapar de tu pecado. No hay forma de limpiarte de tus pecados, sino por el Cordero y la sangre derramada. Soy Francisco Rodríguez. Hoy te envío muchas bendiciones. Te mando un abrazo fuerte desde aquí y te pido que medites en esta reflexión. Y estaremos presentes en el siguiente video con el siguiente subtema. Que el Señor te bendiga.